già la reunione. Da Marco. Sta facendo azzurro. Facci un balletto, Marco. Mi sento come quando ho visto le Spice. Ma qua è una foto. Parece conferencia de prensa de todo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marcos, comandante subgerente Marcos, y estoy aquí para presentarles al teniente coronel y subgerente Moisés. Él es el encargado por parte de la Comandancia General del EZLN del trabajo internacional, lo que llamamos la Comisión Intergaláctica y la Sexta Internacional, porque de todos nosotros es el único que les tiene paciencia. Vamos a hablar despacio para la introducción. We will speak slowly for the introduction. Nous allons parler doucement pour la traducción. Queremos agradecerles que hayan venido hasta acá a conocer directamente lo que está sucediendo con el proceso zapatista, no solo con las agresiones que estamos recibiendo, sino también los procesos que se están construyendo aquí en territorio rebelde, en territorio zapatista. Esperamos que lo que vean, que lo que escuchen, sirva para que puedan llevar esa palabra muy lejos, a Grecia, a Italia, a Francia, a España, al País Vasco, a Estados Unidos y al resto de nuestro país con nuestros compañeros de la otra campaña. Ojalá y no vayan a ser como la llamada Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que lo único que vino a hacer aquí hace unos meses fue a lavarle las manos al gobierno terrorista de Chiapas, al decir que las agresiones que sufrían nuestros pueblos no venían del gobierno estatal, sino del gobierno federal. Quisiera dar una plática de introducción a lo que va a hablar el teniente coronel Moisés. Nos da gusto que haya coincidido con su visita de ustedes acá, que él ande por esta zona. Él es el compañero que ha seguido más de cerca el proceso de construcción de la autonomía dentro de las comunidades zapatistas. Quería explicar a grandes rasgos lo que ha sido la historia del EZLN y de las comunidades indígenas zapatistas en este territorio. En Chiapas, pues, me refiero a los altos de Chiapas, la zona del Caracol de Oventic, la zona Topolabal Soschoc, central Topolabal Soschoc, que es la del Caracol de Morelia, la zona Chol, que es la de Roberto Barrios, en el norte de Chiapas, y la zona Topolabal o selva fronteriza, que es el Caracol de la realidad. Y que es la zona central,
que es el Caracol de la Garrocha. El día de mañana están invitados a visitar un poblado que tiene muchos años de ser bases de apoyo del EZLN. Van a tener el honor de ser guiados por el comandante Ismael, que está aquí. Este compañero, junto con el señor Ic, el finado comandante Hugo o Francisco Gómez, que era su nombre civil, estuvieron recorriendo estas cañadas hablando de la palabra zapatista cuando nadie estaba con nosotros. Él los va a llevar, van a ir a ver el lugar donde los soldados estaban buscando marihuana. Queremos que ustedes vean si hay marihuana. Si encuentran, no se la vayan a fumar, sino que hagan la denuncia para destruirla. No hay marihuana, pero no nos creen a nosotros, a lo mejor ustedes menos, ya que los vean no les van a creer nada. Está también con nosotros el comandante Macho, aquí a mi derecha. También entre los compañeros comandantes que acompañaron al señor Ic, al comandante Hugo, cuando apenas empezaba el EZLN en esta cañada, y es parte de la comisión sexta del EZLN. Estuvo con nosotros en el noroeste de la República Mexicana, recorriendo pueblos indios, y compañeros y compañeras de la otra campaña en México, en esa parte del país. ¿Cómo empezó todo? Hace 24 años, casi 25, llegó un pequeño grupo de urbanos o de ciudadanos, como les decimos nosotros, no a esta parte de la selva, sino mucho más adentro, lo que ahora se conoce como la Reserva de Montes Azules. En esa zona no había nada más que animales salvajes de 4 patas y animales salvajes de 2 patas, que éramos nosotros. Y la concepción de ese pequeño grupo, estoy hablando de 1983, 1984, o sea, hace 24, 25 años, era la tradicional de los movimientos de liberación en América Latina. Es decir, un pequeño grupo de iluminados que se alcen armas contra el gobierno, y eso provoca que mucha gente lo siga, se levante y se tumbe al gobierno y se instale un gobierno socialista. Estoy siendo muy esquemático, pero básicamente es lo que se conoce como la teoría del foco guerrillero. Ese pequeño grupo de los que quedamos entonces tenía esa concepción tradicional, clásica u ortodoxa, si lo quieren llamar así, pero tenía también una carga ética y moral que no tenía precedentes en los movimientos guerrilleros o armados en América Latina. Esta herencia ética y moral venía de otros compañeros que ya habían muerto enfrentándose al Ejército Federal y a la policía secreta del gobierno mexicano. Durante todos esos años estábamos solos, no había compañeros en los pueblos, nadie de Grecia venía a vernos, ni de Italia, ni de Francia, ni de España, ni del País Vasco, vaya, ni de México, porque este era el rincón más olvidado de este país. Eso, que era algo en contra, más adelante se iba a convertir en una ventaja. El hecho de estar aislados y olvidados nos permitió entonces hacer un proceso de involución. Alguno que sea ortodoxo conocerá el libro que dice La transformación del mono en hombre. En ese entonces fue al revés, el hombre se transformó en mono, era lo que éramos nosotros, incluso físicamente. Por eso yo pasamontaño.
Es una cuestión de estética y buen gusto que hay que tratarse. Este pequeño grupo sobrevivió a la caída del muro de Berlín, al derrumbe del campo socialista, a la claudicación de la guerrilla en Centroamérica, primero con el FMLN en El Salvador, luego con aquello que alguna vez se llamó el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, y más después la Unión Revolucionaria de Guatemala, Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala. Lo que lo hizo sobrevivir fueron dos elementos según nosotros. Uno era la necedad o la terquedad que probablemente esa gente traía en el DNA, y la otra fue la carga moral y ética que había heredado de los compañeros y compañeras que habían sido asesinados por el ejército en estas montañas precisamente. Las cosas hubieran quedado ahí con dos opciones: un pequeño grupo que pasa décadas encerrado en la montaña esperando algún momento que pasa algo y puede actuar dentro de la realidad social, o terminar como alguna parte de la izquierda radical en México entonces, como diputados, senadores o presidentes legítimos de la izquierda institucional en México. Pasó algo que nos salvó y nos derrotó en esos primeros años. Y lo que pasó está sentado aquí a mi izquierda, que es el teniente coronel, el serpiente Moisés, el comandante Macho, el comandante Ismael y muchos otros compañeros que convirtieron el EZLN en un movimiento guerrillero, boquista y ortodoxo, en un ejército de indígenas. No se trataba solo de que era un ejército mayoritariamente compuesto por indígenas. Mayoritariamente me estoy cubriendo, porque en realidad de cada 100 combatientes, 99 eran indígenas y uno era mestizo. No solo eso, sino que ese ejército, en su concepción, sufrió una derrota en su planteamiento iluminador, su planteamiento de dirección caudillista, revolucionario clásico, donde un hombre o un grupo de hombres se convierte en el salvador de la humanidad o del país. Lo que pasó entonces es que ese planteamiento fue derrotado a la hora que confrontamos a las comunidades y nos dimos cuenta no solo que no nos entendían, sino que su propuesta era mejor. Algo había pasado en todos los años previos, décadas previas, siglos anteriores. Nos estábamos enfrentando a un movimiento de vida que había logrado sobrevivir a los intentos de conquista de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de todas las potencias europeas, incluyendo la Alemania nazi de 1940 a 1945. Lo que había hecho resistir a esta gente, a estos nuestros compañeros y compañeras primero, y luego nuestros jefes y jefas ahora, había sido un apego a la vida que tenía que ver mucho con la carga cultural. La lengua, el lenguaje, la forma de relacionarse con la naturaleza, presentaba una alternativa no solo de vida, sino de lucha. No le estábamos enseñando a nadie a resistir, nos estábamos convirtiendo en alumnos de esa escuela de resistencia de alguien que llevaba 5 siglos haciéndolo. Los que venían a salvar a las comunidades indígenas fueron salvados por ellas y encontramos rumbo, destino, camino, compañía
y velocidad para nuestro paso. Lo que entonces y ahora llamamos la velocidad de nuestro sueño. El ZLN tiene muchas deudas con ustedes, con gente como ustedes en México y en todo el mundo, pero nuestra deuda fundamental está en nuestro corazón, en el corazón indígena, en esta comunidad y en miles de comunidades como esta que están pobladas por compañeros, bases de apoyo zapatistas. El momento en que el pequeño grupo guerrillero hace contacto con los pueblos, hay un problema y una lucha. Yo tengo una verdad, yo el grupo guerrillero, y tú eres un ignorante, te voy a enseñar, te voy a adoctrinar, te voy a educar, te voy a formar. Error y derrota. A la hora que se empieza a construir el puente del lenguaje y empezamos a modificar nuestra forma de hablar, empezamos a modificar nuestra forma de pensarnos a nosotros mismos y de pensar el lugar que teníamos en un proceso. Servir. De un movimiento que se planteaba servirse de las masas, de los proletarios, de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes para llegar al poder y dirigirlos a la felicidad suprema, nos estábamos convirtiendo paulatinamente en un ejército que tenía que servir a las comunidades. En este caso, las comunidades indígenas celtales, que fueron las primeras donde nos instalamos, que fue en esta zona. El contacto con los pueblos significó un proceso de reeducación más fuerte y más terrible que los electroshocks que acostumbran en las clínicas psiquiátricas. No todos lo soportaron, algunos sí lo soportamos, pero nos seguimos quejando todavía de esa. ¿Qué pasó después? Lo que pasa es que el ZLN se convierte en un ejército de indígenas al servicio de los indígenas y pasa de los 6 con que empezamos el ZLN a más de 6.000 combatientes. ¿Qué es lo que detona el alzamiento del 1 de enero de 94? ¿Por qué decidimos alzarnos en armas? La respuesta está en los niños y en las niñas. No fue un análisis de la coyuntura internacional. Cualquiera de ustedes estará de acuerdo conmigo en que la coyuntura internacional no era propicia para un alzamiento armado. El campo socialista había sido derrotado, todo el movimiento de izquierda en América Latina estaba en una etapa de repliegue. En México la izquierda estaba llorando la derrota después de que Salinas de Gortari no solo había hecho un fraude, sino había comprado a buena parte de lo que era la conciencia crítica de la izquierda de México. Cualquiera mínimamente razonable nos hubiera dicho: no hay condiciones, no se alcen en armas, entreguen las armas, entren a nuestro partido, etcétera, etcétera. Pero hubo algo adentro que hizo que desafiáramos esos pronósticos y esas coyunturas internacionales. El ZLN entonces se plantea por primera vez desafiar el calendario y la geografía de arriba. Los niños y las niñas, les dije, ocurrió que en esos años, a partir de los principios de los 90, 1990, hubo una reforma que impedía que los campesinos pudieran acceder a la tierra. La tierra, como van a ver mañana, cuando suban la loma que va hacia el pueblo de Galeana, esa era la tierra que tenían los campesinos, laderas empinadas, llenas de piedra. Las buenas tierras estaban en manos de los finqueros. En los próximos días van a ir a ver también esas fincas y van a poder ver la diferencia entre la calidad de tierra. Se acabó la posibilidad de acceder a un terreno de tierra y al mismo tiempo
las enfermedades empezaron a acabar con los niños y con las niñas. En 1990 a 1992 no había niño en la selva lacandona que llegara a los 5 años. Antes de los 5 años morían de enfermedades curables. No era el cáncer, no era el SIDA, no eran enfermedades del corazón, eran enfermedades curables, tifoidea, tuberculosis y a veces una simple calentura que era la que mataba a niños y a niñas menores de 5 años. Yo sé que en la ciudad esto puede ser hasta una ventaja, mientras menos burros, más elotes, dicen. Pero en el caso de un pueblo indígena, la muerte de su niñez significa su desaparición como pueblo. En el proceso natural, los adultos crecen, se hacen ancianos y mueren. Si no hay niños, esa cultura desaparece. La mortandad de los indígenas, de los niños y de las niñas indígenas, agudizó todavía el problema, pero la diferencia que había aquí al resto de otros pueblos indios es que aquí había un ejército rebelde, armado. Fueron las mujeres las que empezaron a empujar esto, no fueron los hombres. Yo sé que la tradición en México, los mariachis, que los hombres somos muy machos, pero no fue así. Los que empezaron a empujar, hay que hacer algo, ya no, y ya basta, fueron las mujeres, que veían morir a sus hijos y a sus hijas. Empezó a haber una especie de rumor en todas las comunidades: hay que hacer algo, ya basta, en todas las lenguas. Para entonces ya estábamos también en la zona de los Altos, y ahí teníamos 2 compañeras que habían sido y son todavía la columna vertebral en ese trabajo: la afinada comandante Ramona y la comandante Susana. Por diversas partes empezó a surgir esta inquietud, esta molestia, vamos a decirlo por su nombre, esta rebeldía en las mujeres zapatistas, que había que hacer algo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer entonces, que era preguntarle a todos qué íbamos a hacer. Hubo entonces, en 1992, una consulta sin televisión, sin gobierno del Distrito Federal, sin nada de lo que hubo o lo que hay ahora. Y pueblo por pueblo se pasó y se realizaron asambleas como esta en la que estamos ahorita. Se planteaba el problema. La disyuntiva era muy sencilla: si nos alzamos en armas, nos van a derrotar, pero va a llamar la atención y va a mejorar las condiciones de los indígenas. Si no nos alzamos en armas, vamos a sobrevivir, pero vamos a desaparecer como pueblos indios. La lógica de muerte es cuando nosotros decimos: no nos dejaron otra opción. Ahora, después de 14, casi 15 años, nosotros, los que llevamos más tiempo aquí, decimos: qué bueno que no teníamos otra opción. Los pueblos dijeron: para eso estás, pelea con nosotros. No se trataba solo de una relación formal de mando, porque formalmente era al revés. Formalmente el ZLN era el mando y los pueblos eran los subordinados, pero en los hechos, en la realidad, era al contrario. Los pueblos sostenían, cuidaban y hacían crecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En ese entonces fue importante también la participación de un compañero mestizo de la ciudad, el subcomandante insurgente Pedro, que cae combatiendo el 1 de enero del 94. Cuando llevamos esa disyuntiva y los pueblos dicen alcémonos en armas, el cálculo militar que hicimos, el teniente coronel Moisés tal vez lo recuerda bien porque fue en esta montaña que está aquí a espaldas del pueblo, allá arriba, en un campamento que teníamos, hubo una reunión de todos los mandos zapatistas. Y el planteamiento que yo les hice fue tenemos que pensar lo que vamos a hacer, porque cuando empecemos a echar a andar algo, no va a poder estar marcha atrás. Si nosotros le empezamos a preguntar a la gente si nos alzamos en armas o no, ya no vamos a poder detener. Sabíamos y sentíamos que la respuesta iba a ser sí. Y sabíamos y sentíamos que los que iban a caer éramos los que estamos reunidos en estas montañas, aquí arriba de la Garrucha. Pasó lo que pasó, no les voy a contar el 1 de enero del 94 porque ustedes empiezan a saber de nosotros, bueno, algunos porque otros apenas estaban muy chavitos. Y se abre una etapa de resistencia, decimos nosotros, donde se pasa de la lucha armada a la organización de la resistencia civil y pacífica. Algo pasó en todo este proceso que quiero llamar la atención, que es el cambio en la posición del EZLN respecto al problema del poder. Y esta definición frente al problema del poder es la que va a marcar de manera más honda la huella en el camino zapatista. Nosotros nos habíamos dado cuenta, y en el nosotros que digo ya van incluidas las comunidades, no solo el primer grupo, nos habíamos dado cuenta que las soluciones, como todo en este mundo, se construyen desde abajo hacia arriba. Y toda nuestra propuesta anterior, y toda la propuesta de la izquierda ortodoxa, hasta entonces era al revés. Era desde arriba se solucionan las cosas para abajo. Este cambio de abajo para arriba significaba para nosotros no organizarnos ni organizar a la gente para ir a votar, ni para ir a una marcha, ni para gritar, sino para sobrevivir y para convertir la resistencia en una escuela. Esto fue lo que hicieron los compañeros, no el EZLN original, aquel pequeño grupo, sino el EZLN ya con este componente indígena. Esto que ahora se conoce a grandes rasgos como la construcción de la autonomía zapatista, es un proceso que les va a detallar ahora el teniente coronel insurgente Moisés. Antes de eso, quería yo señalar algunas cosas. Se dice, no sin razón, que en los últimos 2 años, 2006 y 2007, el subcomandante Marcos trabajó con empeño y con éxito en destruir la imagen mediática que se había construido en torno a él. Y les llama la atención cómo gente que antes estaba cerca, ahora se han alejado o se han vuelto definitivamente antizapatistas. Algunos de ellos fueron a sus países a dar pláticas y fueron recibidos como si fueran los que se alzaron en armas. Eran los zapatólogos dispuestos a viajar con todos los gastos pagados, a recibir los aplausos, las caravanas y alguno que otro favor cuando viajaban al extranjero. ¿Qué pasó?
Les voy a decir cómo lo vemos nosotros, ustedes tendrán su visión. A la hora que se alza el ZLN, surge, voy a explicarme. Aquí en las zonas indígenas se habla mucho de los coyotes. Los coyotes, quiero hacer la diferencia porque para los yaquis y los mayos el coyote es un chingón, pues, emblemático. En Chiapas no, el coyote es el intermediario, es alguien que compra barato a los indígenas y luego revende caro en el mercado. Cuando se da el alzamiento zapatista, surgen lo que nosotros llamamos los intermediarios de la solidaridad, o sea, los coyotes de la solidaridad. Esta gente que decía y aún dice que tiene la interlocución con el zapatismo, que tienen el teléfono rojo, que son los que saben cómo está la cosa aquí, y eso les significa un capital político. Vienen y traen alguna cosita, se apagan barato, y van y se presentan como los emisarios del ZLN, cobran caro. La aparición de este grupo de intermediarios, donde había políticos, intelectuales, artistas y gente del movimiento social, nos ocultó a nosotros la existencia de otras cosas, de otros abajos. Nosotros intuíamos que la España de abajo estaba ahí, que el País Vasco en rebeldía estaba ahí, que la Grecia rebelde estaba ahí, que la Francia insurrecta estaba ahí, que la Italia de lucha estaba ahí, pero no la veíamos. Y temíamos entonces que ustedes tampoco nos vieran a nosotros. Estos intermediarios organizaban y hacían cosas cuando estábamos de moda y cobraban su capital político. Así como hay quien organiza conciertos que dice que son para acá y se queda con una parte, cobra como su salario o lo que le toca a su organización. Había otro abajo. Nosotros siempre teníamos esa idea. El zapatismo siempre se ha planteado que no es el único rebelde ni el mejor. Y nuestra concepción no era crear un movimiento que hegemonizara toda la rebeldía en México o toda la rebeldía a nivel mundial. Nunca aspiramos a una internacional, a la quinta internacional, o ya no sé en cuál vayan. Alejandro, ya va la sexta, no, esa es otra. Mi compañero sabe de internacionales. ¿Qué pasó? Yo les voy a decir algunas cosas que para ustedes no será novedad. El cuento de una izquierda institucional está perfectamente clara para los españoles, con Rodríguez Zapatero, Felipe González, para el País Vasco, Gómez, más todavía, para la Italia rebelde tampoco debe ser una novedad, y Grecia, bueno, nos puede explicar también mucho de eso. Desde Mitterrand, el varón, en Francia igual. En México no, sigue habiendo esa expectativa que es posible que la izquierda que padecemos ahora, si llega al poder, lo va a hacer impunemente. Quiere decir, va a poder llegar a gobernar sin dejar de ser de izquierda. España, Italia, Francia, Grecia, prácticamente todos los países del mundo pueden dar cuenta de lo contrario. De gente de izquierda consecuente, no necesariamente radical. En el momento en que llega al poder, deja de serlo. Varía la velocidad, varía la profundidad, pero indefectiblemente se transforma. Eso es lo que nosotros llamamos el efecto estómago del poder.
o te digiere o te hace mierda. Este acercamiento en México de la izquierda, o lo que se autodenomina izquierda, al poder, ahorita me estoy acordando que salió en un periódico que yo no estaba aquí, que estaba en la Ciudad de México, en las fiestas de la izquierda, y no sabía que había izquierda en la Ciudad de México, y hacen fiestas, sí hay todavía, pero es otra izquierda, pues. En el momento en que se presentó la posibilidad del poder, empezó a surgir este proceso de digestión y defecación del poder sobre esa izquierda. A los zapatistas y a todo aquel que se puso en el centro, perdóname si rompo algún corazón, pero el centro no está en el centro, está pegado a la derecha. Este es otro lado, a la derecha. Bueno, a la derecha. Entonces nosotros teníamos que, se nos pedía por este grupo de intelectuales, artistas, líderes sociales, que volviéramos la historia hasta 1984, cuando pensábamos que un grupo o una persona, si llega al poder, transforma todo hacia abajo. Y que nosotros depositáramos la confianza, el futuro, nuestra vida y nuestro proceso a un iluminado, a una persona, junto con una banda de 40 ladrones, que es la izquierda de México. Nosotros dijimos que no. No es que nos sea antipático el presidente legítimo, sino simple y sencillamente no creemos en ese proceso, no creemos que alguien, ni siquiera alguien tan guapo como el subcomandante Marcos, sea capaz de hacer esa transformación. Nosotros no podíamos hacer eso, y entonces se da la ruptura. Yo quiero llamarle la atención sobre una cosa. Entonces dijimos lo que iba a pasar, lo que está pasando ahorita. Cuando nosotros lo dijimos, dijeron que le estábamos haciendo el juego a la derecha. A la hora, ahora, que están repitiendo hasta con nuestras mismas palabras lo que dijimos hace 2 años, se dice que es para hacerle un servicio a la izquierda. El zapatismo es incómodo, como si en el rompecabezas del poder llegara una pieza que no encaja y que hay que deshacerse de ella. De todos los movimientos que hay en México, uno de ellos, no el único, el zapatismo, es incómodo para esta gente. Es un movimiento que no permite conformarse, que no permite rendirse, que no permite claudicar, que no permite venderse. Y en los movimientos de arriba, esa es la lógica, eso es lo racional, es la realpolitik, como dicen. Entonces se da este distanciamiento que poco a poco empieza a permear hacia los sectores internacionales, en América Latina y en Europa fundamentalmente. En ese trayecto, sin embargo, se construyeron relaciones más sólidas. Por mencionar alguna, la de los compañeros de la CGT de España, el movimiento cultural rebelde del País Vasco, la Italia social y más recientemente la Grecia rebelde y sumisa que hemos encontrado. Este corrimiento a la derecha se oculta de la siguiente forma: se dice, el EZLN se radicalizó y se hizo más de izquierda. Disculpen, pero nuestro planteamiento sigue siendo el mismo. No buscamos la toma del poder. Se va.
El planteamiento del STLN siguió siendo el mismo, pero es decir, no planteamos la toma del poder, pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Y lo que ocurrió es que esos sectores, los intermediarios de la solidaridad, los coyotes internacionalistas o la internacional del coyotaje, se había corrido a la derecha, porque el poder no te deja acceder a él impunemente. El poder es un club exclusivo que tiene determinados requisitos para entrar a él. Lo que los zapatistas llamamos la sociedad del poder tiene reglas y solo se puede acceder a él si se cumplen determinadas reglas. Cualquiera que busque la justicia, la libertad, la democracia, el respeto a la diferencia, no tiene posibilidad de acceder ahí, a menos que claudique de esas ideas. Cuando nosotros empezamos a ver este corrimiento a la derecha del sector aparentemente más zapatista, empezamos a preguntarnos por qué había abajo, qué había detrás. Para ser sinceros, empezamos al revés, empezamos en el mundo, internacionalmente, y luego nos preguntamos por México. Por razones que tal vez ustedes puedan explicar, la cercanía del zapatismo fue más fuerte con otros países que con México, y fue más fuerte en México que con la gente de Chiapas. Como si hubiera una relación inversa en la geografía, quien vivía más lejos estaba más cerca nuestro, y quien vivía más cerca estaba más alejado de nosotros. Llegó la idea de buscarlo, con la intuición y el deseo de que existieran ustedes, otros como ustedes. Vino la sexta declaración, la ruptura definitiva con este sector de los coyotes de la solidaridad, y la búsqueda en México y en el mundo de otros que fueran como nosotros, pero que fueran diferentes. Además de esta posición frente al poder, hay una característica esencial en el zapatismo, y lo van a ver ahora que estén en estos días aquí, o si hablan con los consejos autónomos y con las juntas de buen gobierno, o sea, con las autoridades autónomas. La renuncia a hegemonizar y homogeneizar la sociedad. Nosotros no pretendemos un México zapatista, ni un mundo zapatista. No pretendemos que todos se hagan indígenas. Nosotros queremos un lugar, aquí, el nuestro, que nos dejen en paz, que no nos mande nadie. Eso es la libertad, que nosotros decidamos lo que queremos hacer. Y pensamos que solo es posible si otros como nosotros quieren y luchan por lo mismo, y se establece una relación de compañerismo, decimos nosotros. Eso es lo que quiere construir la otra campaña, eso es lo que quiere construir la Sexta Internacional. Un encuentro de rebeldías, un intercambio de aprendizajes y una relación más directa, no mediática, sino real, de apoyo entre organizaciones. Hace unos meses vinieron aquí compañeros de Corea, de Tailandia, de Malasia, la India, Brasil, España, y no recuerdo de qué otros lados, de Vía Campesina. Nosotros lo vimos en la realidad, estábamos allí con ellos, y cuando hablamos les dijimos: el encuentro entre dirigentes para nosotros no vale nada, ni siquiera la foto que se tome. Si las dirigencias de dos movimientos no sirven para que los movimientos se encuentren y se conozcan, esas dirigencias no sirven. Nosotros les decimos lo mismo ahora a cualquiera que viene a proponer eso. Lo que nos interesa es lo que está detrás. Ustedes, otros como ustedes. No podemos ir a Grecia, pero podemos hacer el cálculo
y de decir que los que quisieron venir no están todos aquí. ¿Cómo podemos hablar con esos otros y decirles que no queremos limosna, que no queremos lástima, que no queremos que nos salven la vida, que queremos un compañero, una compañera y un compañero en Grecia, que luche por lo suyo, en Italia, en el País Vasco, en España, en Francia, en Alemania, Dinamarca, Suecia? No voy a decir todos los países porque tal que me falta uno y viene la protesta. ¿Para dónde miramos nosotros? Cuando les hago este rápido recorrido, les hablo de una herencia moral y ética de los que nos fundaron. Tiene que ver sobre todo con la lucha y el respeto por la vida, por la libertad, por la justicia y por la democracia. Nosotros tenemos una deuda moral con nuestros compañeros, no con ustedes, no con los intelectuales que se alejaron, no con los artistas, ni con los escritores, ni los líderes sociales que ahora son antizapatistas. Nosotros tenemos una deuda con aquellos que murieron luchando. Y nosotros queremos que llegue el día que nosotros podamos decirle a ellos y a ellas, a nuestros muertos y a nuestras muertas, tres cosas nada más. No nos rendimos, no nos vendimos, no claudicamos. Teniente Coronel. Buenas noches, compañeros, compañeras. Les quiero pues explicar, platicar de cómo se está construyendo la autonomía pues en los distintos caracoles y en las juntas de buen gobierno. Pero antes de empezar eso, es así como lo que les platicó al compañero subcomandante, el teniente Marcos. Antes de la llegada de los compañeros insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en todas las comunidades se estaba viviendo muy difícil, explotados, humillados, pisoteados y saqueados. Les estoy hablando ahora de las tierras recuperadas, que eran de los latifundistas. Allí nuestros abuelos y abuelas, ellos lo vivieron ahí, y desde mucho más años atrás veían que los patrones son los mandones, y veían nuestros abuelos y abuelas que es igual los malos gobiernos. Entonces, cuando llega el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como dice el compañero subcomandante Marcos, empezó el trabajo en los pueblos, hablar pues de la explotación. Entonces nuestros compañeros y compañeras, nuestros abuelos y abuelas,
mamás y papás entendieron la necesidad de organizarse, porque ya veían de lo que le estaba pasando, de lo que le estaba sucediendo. Entonces ya había pues idea de que hay que organizarse, de que hay que unirse, de que así tenemos fuerza. Pero en aquellos tiempos no se podía, porque los patrones y el mal gobierno no permitían. Y había otras historias largas allí en eso, porque nos decía pues el mal gobierno que hay que entrarse en las organizaciones oficiales como la CNC, o sea, el Congreso Nacional, algo así, suena así de eso pues. Y luego la del CTN, Confederación Nacional de Trabajadores, algo así. Y entonces nuestros papás, nuestros abuelos participaron en esas organizaciones legales que dice el mal gobierno, que ahí se va a resolver las necesidades, las demandas. Los probaron y no se resolvió nada. Se vino la idea de que hay que organizarse independiente, organizaciones independientes. Los probaron y no se resolvió nada. Puras persecuciones, carcelamiento, desaparición. Por eso cuando llega el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se empezó a organizarse pues en nuestros pueblos. Entonces se hizo la aparición pública, como platicó el compañero comandante Marcos. Ahí se decidió pues en el 94 que nos tenemos que gobernarnos nosotros, gracias a la idea de antes que se veía de por sí de que tenemos que unirnos, organizarnos, porque se vio desde antes que el mal gobierno no nos respetaba. Entonces nos organizamos al principio en los municipios autónomos, así se llamó autónomo. Para nosotros pues así los campesinos, los indígenas, centales, toquelabales, choles, soques, mames, no entendíamos qué significa, qué quiere decir la palabra autonomía. Poco a poco fuimos entendiendo que la autonomía era de por sí lo que estábamos haciendo, que nos preguntábamos lo que vamos a hacer, que discutíamos en las reuniones, en las asambleas, y luego decidimos pues los pueblos. Hasta ahorita podemos explicar pues ya de lo que es la autonomía que se está haciendo pues con nuestros municipios autónomos rebeldes zapatistas. Más ahorita nosotros lo sentimos pues como indígenas, que así viven también nuestros hermanos indígenas en otros estados de la República Mexicana. Y más nos confirmó en la gira pues de la otra campaña. Lo que pensábamos, lo que imaginábamos antes, ahora está confirmado. Que nosotros los indígenas somos los más olvidados. Pero también sabemos
que la libertad y la justicia y la democracia también necesitan los que no son indígenas. Entonces, el trabajo pues de los municipios autónomos ahora se ha consolidado más. Nuestros compañeros y compañeras han entendido más y ahora se dan cuenta que así debería ser en todo México, donde el pueblo manda y el que está gobernando debe obedecer. Es así como trabajan ahora nuestras compañeras y compañeros en todas las áreas de lo que se está construyendo, hablando de salud, hablando de educación y de otros trabajos colectivos. Es discutido, analizado pues en los pueblos y luego la decisión general de lo que se viene para construir lo que se necesita construir. Se han dado cuenta pues nuestros compañeros y compañeras que sí se puede hacerlo. Han aprendido más con los compañeros y compañeras de las juntas de buen gobierno. Y una cosa tan importante que también nuestros compañeros están descubriendo cada vez más, que la participación de las compañeras en los distintos cargos en la construcción de la autonomía es de que no pueden quedar solas las compañeras. Claro, nos ha costado mucho, porque hay un problema desde antes, que nuestras compañeras se habían quedado como si fuera un objeto que está aparte. Descubrimos ahí, en aquel tiempo pues de los patrones, como las compañeras hablaron pues en el encuentro de las mujeres, los patrones en aquel tiempo eran maltratadas, violadas a nuestras compañeras, a nuestras abuelas y abuelitos. Entonces, nuestros abuelos trataron de proteger a nuestras abuelitas para que no lo vean enfrente de ellos, de los patrones, de lo que le hacen encima de ellas. Y desgraciadamente así se vino trayendo, que solamente los hombres se reúnen, discuten, y se fue quedando a un lado las compañeras. Con esta construcción de la autonomía que estamos haciendo ahora, eso es lo que hemos descubierto, pues eso, que ya no podemos seguir como antes estaban a un lado las compañeras. Es como ahora de que las compañeras en los pueblos se ayudan con los compañeros a resolver los distintos problemas, a planear y a discutir, sacar propuestas para en las asambleas de los municipios autónomos o en las asambleas generales que hace la Junta de Buen Gobierno. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el aprendizaje? Aquí mismo, adentro de las comunidades. Van mejorando de lo que nosotros, pues así los hombres, se hace bien.
y lo que ven las compañeras que no está bien lo que hacen los hombres, lo hacen a un lado ahora sí. Entonces, ese tipo de construcción de la autonomía, nuestros pueblos, hombres y mujeres, son los exigentes y exigentas de que se debe cumplir los 7 principios del mandar obedeciendo, donde dicen pues así nuestros compañeros y compañeras: si existiera pues en México un gobierno que obedece, México sería diferente. Cuando nosotros discutimos pues con nuestros compañeros autoridades, o sea los comisariados, comisariadas, agentes y agentas, hablan por ejemplo lo que en México se habla y se dice que es el Congreso de la Unión, que son los diputados y senadores que dicen que son los representantes del pueblo de México. Y esas compañeras y compañeros autoridades se hacen la pregunta: ¿cuándo nos han consultado de las leyes que hacen? Se hacen la pregunta, por ejemplo, cuando Carlos Salinas de Gortari cambió el artículo 27 de lo que nuestro general Emiliano Zapata logró meterlo pues en la ley constitucional de que la tierra no se vende ni se renta. Carlos Salinas, junto con los senadores y diputados, cambiaron ese artículo donde diga de que la tierra se va a ser propietarios, se van a ser dueños y que pueden decidir de lo que quieran hacer con la tierra.